Listo. Empezamos. Muy buenas noches a todos. Vamos a empezar. Vamos a empezar la segunda sesión, ¿no? Acerca de la educación virtual. La primera sesión hemos dado aproximaciones y hemos sentado las bases para entender qué es educación virtual, ¿no? Y cómo nosotros podemos utilizar la educación virtual para mejorar nuestras prácticas educativas. Ahora vamos a avanzar un poco más a profundizar sobre la temática y para luego realizar la tarea, ¿no? La tarea de esta semana, y les voy a ir adelantando, es hacer un glosario, ¿sí? Un glosario con términos relacionados a la educación virtual. Hoy día van a haber muchos términos, por si acaso, y de ahí tienen que ir construyendo su glosario. Ahora, el glosario que van a ir construyendo tiene que estar la letra, ¿no? El significado y tiene que estar la fuente del cual están sacando ese significado, ¿ya? Entonces tiene que estar esos tres. Ahora, hay algunos que aprenden y, ¿no? y memorizan más por el tema visual. Entonces, pueden colocar también una fotografía. Por ejemplo, pueden colocar, a ver qué palabra, tecnología. Entonces, al lado su significado y al lado un dibujo o un diagrama, ¿no? Que haga referencia a la palabra que han buscado, ¿ya? Van a buscar solo 15 palabras y la clave de las palabras es que tenga la fuente y la imagen para que sean entendidas. Como les dije en la primera sesión, es un módulo más teórico, ¿sí? No estamos viendo herramientas, más bien estamos analizando, ¿no? Todo lo que involucra la educación virtual. Entonces, más después o en otro módulo van a llevar ya herramientas, pero ya con estas bases teóricas de cómo entendemos la educación virtual, ¿ya? Entonces ya les estoy adelantando su trabajo para la siguiente clase, que está bien fácil, ¿no? Identificas 15 palabras de las cuales buscas el significado, obviamente con la fuente, puede ser fuente de internet, por si acaso, no se aceptan fuentes de Rincón del Vago, no se acepta fuentes de Wikipedia, tampoco se acepta. Entonces, de esas dos fuentes no se acepta y los de los demás sí, posiblemente, a ver, me voy a acordar otra más para no aceptar, pero esos dos están rechazadas por si acaso. Rincón del Vago y Wikipedia, ya. Rincón del Vago y Wikipedia están rechazadas por si acaso para buscar los significados. Las otras páginas también, hay una página que no me acuerdo, también va a ser rechazada, pero me voy acordando, ¿no? Al final les voy a volver a repetir el trabajo y me voy a acordar. Ya, entonces empezamos. Muy buenas noches a todos. Sí, ya hemos esperado lo suficiente para que estén conectados. Vamos a empezar la segunda parte de la sesión que hace referencia a la educación virtual. ¿Sí? Les voy a empezar a compartir mi pantalla para ir continuando. Obviamente vamos a recapitular lo que hemos ido avanzando, ¿no? A ver, ¿dónde estábamos? Acá, vamos a ir desde acá, recordando lo que hemos ido avanzando. Por favor, me confirman si se está visualizando las diapositivas. Se ve, licenciado. Ya, gracias. Entonces, vamos a ir recordando lo que ya hemos visto de forma muy breve. Cuando hablamos de educación, ¿no? Tenemos que hablar de caminos, ¿sí? Em, Hablemos de educación enfocándolos como caminos que toda la humanidad tiene que seguir. Yo he separado la educación virtual como un camino más de otros, ¿ya? También está cerca la educación a distancia, ¿no? Y también hay una combinación de ambas con la semipresencial, ¿no? Con la semipresencial. Ahora, a nosotros nos interesa la educación virtual, no nos interesa la educación a distancia, por si acaso, pero hay que entender, y ahí también puede ser una palabra para su glosario, qué es educación a distancia y qué es educación virtual, ¿ya? Entonces, a nosotros nos interesa, bueno, en la anterior clase he ido definiendo, ¿no? Nos interesa la educación virtual. Ahora, lo bueno de la educación virtual
y lo que nosotros debemos rescatar es que para hacer educación virtual necesitas de internet, necesitas conectarte, ¿no? Y necesitas de un soporte que se llama una plataforma, para los cuales todo el movimiento de envíos de tareas y recepcionado y copiado se debe almacenar en un cierto lugar. Entonces, a eso vamos a llamar plataforma. Entonces, la educación virtual requiere de dos cosas importantes para que se dé la misma, es del internet, tema de conexión y una plataforma, ¿ya? Ahora, el tema de la plataforma es otro, ¿no? Otro mundo y es eso, pero necesitas de una plataforma y de internet para que exista educación virtual, por si acaso, ¿ya? Esos son los dos requisitos. Luego hemos ido definiendo, ¿no? Dando fundamentación a la educación virtual, porque eso es, ¿no? Lo que nos interesa. Y también hemos visto todos los tipos de clases que hay, que el docente da en esta educación virtual, que son clases a distancia, clases virtuales y clases en línea. Entonces hemos ido poniendo algunos ejemplitos y algunos requisitos para que se den estos. Luego hemos visto una introducción, ¿no? Viendo la introducción, acercándonos desde la palabra TIC, ¿sí? Tecnologías de información y comunicación. Entonces, a partir de esta palabra, nosotros nos estamos empoderando de la educación virtual, ¿ya? Ahora, les dije en la anterior clase que estas TIC se están entretejiendo aún más en cada disciplina. Quiere decir que en cada disciplina existen nuevos softwares, existen nuevas formas de organización a partir de, por ejemplo, puede ser a partir de programas o ciertas aplicaciones que se entretejen en la dinámica de una disciplina, quiere decir de una carrera. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos para que me entiendan. Cuando uno egresa o se titula de la Escuela Superior de Formación de Maestros, él adquiere o la maestra adquiere herramientas, ¿no? Para su desempeño profesional. En la universidad lo llamamos competencias. Entonces, esas herramientas que va a ir adquiriendo en su formación, ¿no? Cuando ya salga profesional y ejerza la profesión, entonces lo va a hacer realidad, ¿no? Entonces, las TIC se están entretejiendo en esa formación, ¿no? Ya existen ciertos espacios, ciertas unidades que se avanzan, ¿no? TICs, pero lo malo es que están enfocándolo a un tema propiamente, ¿cómo podría decirles? Instruccional de solamente hacer un clip acá, otro clip acá y listo. No están viendo el tema un poco más allá de la formación referente al uso de la misma. Entonces, hay que ver ese aspecto en lo teórico de que las TIC se están entretejiendo a cada disciplina, ¿ya? Y luego, estas TIC también están logrando muchas conquistas digitales. Ahora, ¿a qué me refiero con conquistas digitales? Me refiero que están entrando, ¿no? A campos donde ni siquiera se había pensado que iban a entrar las tecnologías. Uno, están entrando al tema educativo, están entrando al tema de entretenimiento, están entrando al tema de la medicina, están entrando al tema de temas sociales, ¿no? Por ejemplo, la violencia, ¿qué más estamos por ahí? La ciudadanía digital. Entonces están entrando y con conquistas, ¿no? A cada área que está entretejiéndose, a cada disciplina, hay cierta conquista. Quiere decir que está entrando con mayor fuerza la palabra TIC, las tecnologías de información y comunicación, ¿no? Luego hemos visto que estas TIC al entrar y a conquistar, ¿no? Nos dan una cierta especialización. Quiere decir que nos da una competencia aún mayor de las antiguas generaciones que se han formado, ¿ya? Luego, la clave de esto es que nosotros debemos verlo de una manera formativa, especialmente en educación, ¿no? A las TIC lo hay que ver de una manera formativa. Ahora, ¿y cómo vemos esa parte formativa que es clave, ¿no? Entonces, primero debemos crear nuevos espacios para usar las tecnologías de información y comunicación. Debemos de crear nuevos espacios. Al crear nuevos espacios, ya estamos haciendo educación virtual porque estamos definiendo la conectividad de dónde se van a conectar y estamos definiendo también plataforma ahí. Ahora, también necesitamos del TECNE, ¿no? Que son las técnicas, ¿sí? Pero no las técnicas focalizadas
a, a las técnicas que usualmente el maestro utiliza para dar la clase. No, no a esas técnicas, sino a usar las técnicas para mostrar cierta herramienta en cierto periodo de tiempo, ¿ya? Y cómo estas herramientas generan nuevas relaciones en este nuevo espacio, ¿sí? Por ejemplo, nosotros estamos usando una técnica que es el diálogo a partir de la videoconferencia. Entonces, estamos generando el nuevo espacio que sería la videoconferencia. Estamos usando la técnica que sería en este caso el Zoom y estamos generando relaciones, ¿no? Aunque la primera sesión estaban muy tímidos, pero hemos generado algunas relaciones, ¿no? Ahora, todo esto se va a entretejer, ¿sí? Eh, Acá no solamente puede estar una disciplina, pueden estar varias disciplinas. En el campo de la profesión de los maestros puede haber, por ejemplo, el área de ciencias sociales, biología, física, química, o sea, se van a entretejer especialidades. En las universidades también, al entretejerse por facultades, por ejemplo, Facultad de Tecnología, estará entrando sistemas, informática, ingeniería civil, ¿no? Facultad de Economía, contador, administrador de empresas, ingeniero comercial, o sea, se van entretejiendo entre las disciplinas estos nuevos espacios y relaciones, ¿no? Con sus mismas técnicas que van a ir creándose. Ahora, estaba también explicando que va a existir también en esto recursividad, ¿no? Que las tecnologías van a generar un resignificado, ¿no? De su propio uso. Ahora, esto puede generar una cierta autonomía con cierta dependencia o una cierta dependencia para dar una cierta autonomía. Entonces, la educación superior va a usar todo lo que acabo de mencionar, ¿no? Con respecto a las tecnologías de información y comunicación que son las TIC, ¿ya? Aparte de esto, estas relaciones que anteriormente decía, se van a dar en la clase virtual, por si acaso, en la clase virtual que está sujeta a una educación virtual. Listo. Entonces, he dado una pequeña introducción, los que no estaban en la primera sesión, de todo lo que hemos hablado. ¿Sí? Muy rápido, sí, porque es para recordar lo que hemos hablado. Ahora vamos a ir avanzando lo que nos toca hoy día. Ya. Entonces, como ya hemos definido ciertas bases, vamos a hablar, ahora vamos a aproximarnos un poco más al tema educativo, ¿ya? Obviamente no vamos a dejar de lado a la educación virtual, vamos a ir entretejiéndolo, ¿sí? Pero necesitamos recordar, perdón, ciertas aproximaciones didácticas cuando hablamos de educación, ¿ya? Entonces vamos a ir hablando. A ver, primero, cuando hablamos de ciertas aproximaciones didácticas, tenemos que recordar al padre de la didáctica, que es Amos Comedia, ¿no? Con su famoso libro Didáctica Magna. Entonces, aquí ya nos está él hablando, imagínense en 1657, ya nos está hablando que la educación debe generar una cierta actitud, ¿no? Una cierta actitud para obrar, en ese caso, ¿no? Un poco mezclado con la educación que tiene que ver con la educación, con temas de religión, pero, ¿no? Pero nos habla de actitud. Solo recuerden la palabra actitud, ¿sí? Porque esa palabra actitud va a ser mover al docente en tema de tecnologías. Si no genera esa actitud, entonces la tecnología va a quedar como una simple instrucción, ¿sí? Recuerden, por favor, esa palabra que es actitud muy importante. Entonces, él nos dice, ¿no? Que debemos generar primero un contexto, la actitud y una sociedad, ¿ya? Para nuestro obrar, quiere decir para el diario vivir. Entonces, no es una visión tan alejada de lo complejo, ¿no? No es una visión tan alejada de lo complejo. Nos está mostrando ya una unión entre el individuo, ¿no? Entre la especie y una cierta sociedad, ¿sí? Entonces, él ya está concibiendo ahí un plan de enseñanza, ¿no? Está concibiendo a la escuela como pionera para generar humanidad en el hombre, o sea, en la humanidad, ¿no? Entonces, ya se está concibiendo estas cosas y vuelvo a repetir, la clave acá es agarrar la actitud, ¿sí? La actitud. Entonces, como docentes se debe generar actitud, ¿no? Para llegar a una cierta humanidad en tiempos de pandemia aún más,
debemos generar esta actitud, ¿no? Para poder entender aún un poco más cómo migrar, ¿no? Cómo migrar de la educación presencial a lo virtual. Entonces hay que generar la actitud, no hay que hacerlo por la fuerza. Aunque muchos han entrado por la fuerza, por el tema de instructivos y cierre de las universidades, ¿no? Y de la educación regular, lo mismo. Entonces hay que cambiar el punto de vista, ¿sí? Porque ya puede ser por obligación, ¿sí? Que no es actitud, o ya puede ser por cierta actualización para entrar a nuevas tecnologías. Pero vuelvo a repetir, si han entrado a la fuerza obligados, ¿no? Cambien de actitud, que esa es la clave, ¿no? Para empezar a usar las tecnologías. Ahora, más abajo tenemos otro, ¿no? Que es Rousseau, con su famosa obra El Emilio, ¿sí? Entonces, también nos sigue hablando de esta naturaleza humana, perdón, que debemos ir desarrollando en el hombre, ¿ya? A partir del desarrollo del niño, aquí un poquito ya está hablando de las etapas del niño, ¿ya? Ahora, estas etapas del niño, ahora vamos a hacerlo con la realidad, nos está indirectamente nos está mostrando ciertos desahogos que el niño, o en este caso el adolescente, el estudiante va a ir teniendo, especialmente en esta etapa que nos ha tocado vivir a todos, que es la cuarentena causa del COVID-19. Ahora, estos desahogos, ¿dónde se van a dar? ¿No? Y estos desahogos, cuando se van a dar, van a alterar esta naturaleza, ¿no? Esta naturaleza del hombre, ¿sí? Se van a dar en las redes sociales, como ser el Twitter, el Facebook, el WhatsApp, Instagram y otros, porque según Rousseau, el niño necesita, ¿no? Necesita en este caso, desarrollarse a partir del tema de la comunicación, ¿no? Y de la socialización necesita desarrollarse. Como estaba encerrado y algunos colegios no han vuelto a, ¿no? Especialmente la universidad no ha vuelto a ser presencial, entonces se siguen estando, ¿no? En clases virtuales. Entonces, estas clases virtuales han generado también que el estudiante se desahogue en algo, ¿sí? Porque recuerden todos, cuando una persona va a pasar clases de posgrado o de educación regular, siempre están hablando con compañeros, ¿no? Se están desahogando lo que les ha pasado o lo que han vivido, o se están contando experiencias. Pero cuando eso no se cuenta, ¿no? Se queda y se necesita desahogar. Entonces, estos desahogos, y lo vemos cada día, se da en las redes sociales, ¿no? Estamos haciendo un poco la mezcla con la realidad. Entonces, se van a dar en el Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram y otros, ¿no? Entonces, la naturaleza humana formativa en la cuarentena ha llevado a repensar la educación virtual, ¿sí? O sea, todos estos desahogos nosotros lo tenemos que repensar en la educación virtual. Ahora, ¿cómo podemos repensar? Sabemos que el estudiante se va a desahogar porque no tiene contacto con otro compañero, si tiene que desahogarse lo que él siente, lo que está viviendo en su casa, o sea, tiene que desahogar. Los famosos estados de WhatsApp es una forma de desahogarse, o los famosos posts, en este caso del Facebook, ¿no? O los Twitters, también es una forma de desahogo. El Instagram también, ¿no? Aquí tal vez podríamos meter también al TikTok, ¿ya? O sea, son desahogos que ¿no? Por la naturaleza humana todos necesitamos hacerlo, ¿ya? Ahora, la clave para la educación, en este caso para la formación en línea, es repensar cómo usar todo esto a favor de la educación virtual, ¿no? O sea, cómo usar estos desahogos, ¿ya? Para volverlo formativo. Ahora, primero, antes de hacer ese repensar, tenemos que ver que tiene que haber una nueva organización. Si existe una nueva organización, organización, vamos a poder repensar esta formación en línea. Ahora, la nueva organización tiene que ver con uno mismo. Primero tiene que partir por uno mismo. Estamos hablando lo auto. Luego tiene que partir esta nueva organización con el otro, con el co, ¿no?
con la otra persona que está ahí. Entonces, ya estamos hablando de uno mismo y del otro. Y también tiene que repensarse esta nueva organización en la casa, viendo a la casa como eco, ¿sí? Eco en el sentido de que existe una cierta microorganización que es el reflejo, ¿no? Que es el reflejo de cómo se van a ir comportando los sujetos de esa microorganización en la casa, como eco, ¿sí? Ahora, si nosotros podemos dar una nueva organización a nosotros mismos, ¿no? Con el otro hacia los estudiantes y comprendiendo también la casa, la organización de la casa. En donde se va a sufrir más para organizarse es en la casa. ¿Por qué? Porque en la casa es la primera vez que pasan clases en línea, ¿no? Ustedes mismos, todos los participantes, dense cuenta. A ver, por ejemplo, yo tenía clases, ¿dónde voy a pasar clases? ¿No? Mi cuarto está lejos de la zona del Wi-Fi, no me llega señal, tengo que ir hasta la cocina tal vez, o tengo que ir hasta la sala para poder pasar las clases, ¿no? Es muy de noche, hace frío, o sea, se tiene que haber una reorganización en la casa. Esto quiere decir que se mida los tiempos, uno, que se mida la disponibilidad de espacios, ¿sí? Y también que se mida, en este caso, ¿no? En los estudiantes, un cierto control de qué se está haciendo, ¿sí? De qué se está haciendo. Entonces, todos estos pequeños detalles que tienen que ver con el auto, co y el eco, tenemos que reorganizarlo, ¿sí? O sea, hacer una nueva organización para repensar la formación en línea. No solo basta decir, no he visto a muchos profesionales decir, ya, entonces las clases se suspenden y va a ser todo virtual. Entonces, directamente manda las actividades y todo lo que tienen que hacer el estudiante, pero él se está solamente organizando, se está haciendo una nueva organización, pero posiblemente tal vez esté pensando en su estudiante o tal vez no. Entonces no se sabe ahí si existe la otra nueva organización con el ¿no? Con el otro. Y peor aún, no se sabe cómo es la organización, en este caso en la casa, ¿no? Viéndolo como algo eco, ¿no? Que viene de ecología y una parte ecológica tiene una microorganización, ¿no? Ahora, si podríamos ver estos tres aspectos, ¿no? Desde la casa como reflejo, desde el otro y desde, ¿no? Mi propio yo mismo, o sea, mi propio yo, entonces podríamos repensar esta formación en línea. Tal vez sea muy irónico, ¿no? Al decir esta nueva organización, pero hay que hacerlo, ¿sí? Hay que hacerlo. Va a costar, sí, a un principio cuesta, pero hay que hacerlo. Especialmente el de la casa. Si existe participantes de educación regular, entonces hay que ver esta parte del eco que viene de la nueva organización, que nosotros podemos decir o dar sugerencias para que se organice la casa, pero nosotros no podemos estar dentro de la casa, ¿no? Pero sí podemos controlar, ¿no? Mediante el estudiante, cómo es la organización de la casa, ya que si no se organiza la casa, ¿no? Los resultados se van a dar en las notas de los estudiantes. En educación superior igual, ¿sí? Igual va a pasar. Peor aún si son estudiantes, ¿no? Que vienen de zonas lejanas de otras provincias. Peor aún, porque la organización de la casa no es la misma que en una zona urbana, ¿no? Peor aún, el tema económico va a predominar la organización de la misma casa, ¿no? Bueno, en sí de todas, pero el tema de los ingresos que no son como muy altos va a predominar. Entonces, hay que pensar, ¿no? Hay que pensar para dar nueva organización, uno a mí mismo, con el otro y en la casa, ¿no? Viendo todos los aspectos que el estudiante trae consigo mismo. Entonces, la educación, y he escuchado, ¿no? Decir a un principio, antes que se dé con el COVID, dar clases virtuales es fácil. Y todos decían eso, pero cuando ha llegado el COVID, ahora nadie dice eso, ¿no? Porque no es así.
¿no? Porque cuando das clases virtuales tienes que hacer una nueva organización primero de vos como persona y luego para el otro, vos con el otro. Y también tienes que pensar cómo va a ser la conectividad, en este caso, dentro de la casa, ¿sí? Viendo otros aspectos también sociales y económicos que hacen su microorganización dentro de la casa. Entonces, todos esos aspectos se tienen que ver. Entonces, no es fácil, ¿no? No es fácil hacer una educación virtual, pero tampoco es imposible. Entonces, hay que ir repensando, ¿no? Estos aspectos para poder generar nuevas estrategias, ¿sí? A ver, vamos a continuar. Ya. Entonces, entonces, tenemos que ver las vías directas de comunicación que nos va a dar un efectivo resultado. Ahora, cuando hablamos de vías de comunicación, hablamos de medios, ¿sí? Medios. Usualmente yo he visto que utilizamos mucho los grupos de WhatsApp, que está bien, ¿sí? Pero hay que dar ciertas reglas en estos grupos de WhatsApp, por si acaso, cuando hablamos, ¿no? De educación virtual. Es un ejemplo el grupo de WhatsApp porque pueden usar Telegram o el Facebook o el Messenger, ¿no? O otra aplicación, dependiendo de la población y del docente. Pero tenemos que generar una vía directa. Quiere decir que lleguen los mensajes, ¿no? Directamente, que no haya intermediarios y que no haga confundir al grupo. Es muy importante por eso generar las reglas en el grupo. Ahora, aquí se ve evidentemente el principio de ¿no? Autonomía y dependencia, que los estudiantes están, ¿no? En dependencia de los comunicados que va a lanzar el docente, pero el mismo estudiante puede generar su propia autonomía al realizar cierta actividad, ¿ya? O que cuando el docente publica algo también, o un aviso, o una instrucción. Entonces, existe y se da este principio, ¿no? De generar autonomía y dependencia a la vez. No puede existir autonomía si no ha habido dependencia, ¿no? O al revés también. Entonces, hay que recordar todos estos aspectos. Ponía como ejemplo, ¿no? Anteriormente, las dos obras que siempre manejamos en educación, que es Didáctica Magna de Amos Comedios y Emilio, para hacer recuerdo, uno de la Didáctica Magna, que es la actitud del docente. Uno, en Emilio, que existe un desarrollo, en este caso del niño, ¿no? Para ver su naturaleza. Pero en este desarrollo del niño, el niño debe dar ciertos desahogos, ¿sí? Y él hace hincapié en ciertos desahogos. Pero en nuestra realidad actual, ¿no? Esos desahogos ya no se dan presencialmente en la interacción social presencial, más bien se da en la interacción de las redes sociales, el desahogo, ¿no? Entonces, para ese desahogo, nosotros hemos dicho que hay que reorganizar la formación en línea, entonces hay que hacer una nueva organización, ¿ya? Y la clave de hacer esta nueva organización es generar comunicación directa, ¿ya? Por medio de algo, en este caso por un grupo de WhatsApp o podemos usar otras herramientas, ¿sí? Ahora, cuando vemos más a profundidad, eso es ahora como ejemplo a un principio, cuando vemos más a profundidad cómo funciona estos, podríamos decirle, los tipos de enseñanza que se van a dar en educación virtual, vamos a mencionar a los clásicos, ¿sí? A los clásicos, pero estos clásicos entretejidos o traídos con ciertos ejemplos a la realidad, ¿sí? A la realidad actual. Primeramente, el conductismo, ¿no? Con su representante, que es Skinner, ¿ya? Aquí enseñamos por premio y castigo, ¿no? Si aprendes esto, te doy un dulce. Listo, fácil, ¿no? Pero en lo presencial, ¿no? Acá didácticamente estamos hablando que existe una instrucción, ¿no? Que el alumno lo tiene que hacer a cambio de algo, ¿sí? A cambio de algo. Ahora, en la actualidad hay varios programas, ¿sí? Que llevan este mismo enfoque,
¿sí? Varios programas que llevan este mismo enfoque de dar un premio y de dar un castigo, ¿no? Por ejemplo, solo colgar el PDF y tomar examen de ello es lo mismo. El premio es la nota, ¿no? Y el castigo es la reprobación. Entonces, se sigue manejando en educación virtual el tema del conductismo, por si acaso, ¿sí? Pero mm, vuelvo a repetir, no, bueno, creo que no lo dije, que cuando hablamos de estos tipos, estas corrientes que nos dicen una cierta manera de cómo enseñar, hay que verlos como algo que sí o sí se va a dar en educación, que nadie está sujeto, que nadie está, ¿no? Libre de esto. ¿Por qué? Porque cuando uno se desenvuelve en el tema docente, siempre se va a encontrar, en este caso, con personas que llevan estas metodologías, podríamos decir, dentro de sí, ¿ya? Y que no lo cambian. Entonces hay que ir reconociéndolos sin decir si es bueno o malo, porque ya en la práctica tú usarás cualquiera y dependiendo a tu contexto te darás cuenta si es malo o bueno. Yo no lo puedo decir o no podemos decir todos si es malo o bueno. Lo va a decir el contexto, por si acaso, ¿sí? Recordando también, una vez me preguntaron, ¿cuál es la mejor forma de enseñar? O sea, ¿cuál es el modelo ideal? ¿No? Y hay muchos dijeron, el constructivismo. Entonces, el conductismo no sirve, era la pregunta. Entonces, el cognitivismo no sirve, ¿no? Entonces, la educación productiva tampoco no sirve, ¿no? Entonces, sí hay que ver todo el visto, en este caso, del contexto para definir si viene al contexto o no viene al contexto. Quiere decir si sirve al contexto o no sirve al contexto. Entonces, no podemos desechar, pero sí hay que reconocerlo, que está latente. Entonces, vamos a pasar al siguiente. Luego viene el cognitivismo. El cognitivismo incorpora acá la inteligencia y la memoria al aprendizaje. Usualmente, ¿no? Este tipo de aprendizaje es más usado en el procesamiento de la información. Quiere decir que acá este modo de hacer educación se necesita saber cómo se procesa la información, cómo el estudiante procesa la información. Obviamente es por medio de la memoria, ¿no? Que este a su vez va a generar inteligencia, ¿ya? Entonces aquí nace la teoría de la información, ¿sí? Esta teoría de la información va, en este caso, va a dar una cierta revolución al tema tecnológico, porque recuerden que cuando tú haces cualquier trabajo en la computadora, donde se guarda en la memoria, ¿no? Y cierta cantidad de memoria, interacción de la misma memoria, va a generar una cierta inteligencia, en este caso, al programa, ¿ya? De ahí nace el concepto de inteligencia artificial. Entonces, la teoría de la información va a dar cimientos a la inteligencia artificial, ¿sí? En este caso, la inteligencia artificial que está metido usualmente en nuestros celulares, ¿ya? En ciertas aplicaciones como el Facebook, Instagram, o también están ya en los automóviles y en otras áreas más. Entonces, va a ir generando. Entonces, este lado de educación, ¿no? Entonces, va a generar esta teoría de la información. Ahora, ¿cómo se ve esto en la actualidad? ¿No? Eh, el humano sí o sí necesita de memoria para aprender cualquier instrucción. Se necesita almacenarla. Y todos hacemos memoria, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿dónde he dejado el control remoto? Ah, ¿dónde he dejado? Sí, lo he dejado encima de tal lugar. Entonces, ya estás haciendo memoria de una simple cosa. Ahora, imagínate hacer memoria de algo formativo, recordar lo que has avanzado. Entonces, también estás usando la memoria. Quiere decir que estás usando la teoría de la información. Ahora, cuando nosotros queremos aprender algo, sí, por ejemplo, queremos aprender cómo usar el programa, a ver, vamos a ver, Audacity. Audacity es para editar en tema de software libre audio, ¿sí?
Ese es el programa. Pues, ¿cómo puedo editar, cómo puedo usar, perdón, el programa Audacity? Entonces, con este modo de ver la educación, ¿no? Vamos a ver que el programa, ¿sí? Va a generar ciertos pasos y estos pasos van a estar subidos en videos tutoriales, ¿no? Los más famosos que están en YouTube. Entonces, cuando yo hago este tipo de educación, es que yo lance videos tutoriales como pasos, como pasos. Entonces, cuando tú haces, en este caso, la teoría de la información que está dentro del cognitivismo, estás haciendo pasos, ¿no? En los videos tutoriales, indirectamente. Eso significa que cuando haces pasos, estás dando ciertas instrucciones a la memoria para que repita y logre manejar cierto programa, ¿no? Eso significa que estás usando, estás haciendo usar, en este caso, en el individuo, a través del video tutorial, la memoria, ¿sí? La memoria. Entonces, se ve actualmente eso, ¿sí? Cuando muchos docentes cuelgan sus videos, se ve, ¿sí? Y está latente. Ahora, miren, si tú combinas el tema, en este caso de castigo-premio, y el tema de la teoría de la información a través de tutoriales o a través de la instrucción, ¿no? Para hacer en el individuo, en este caso en el estudiante, memoria, no te puedo juzgar, decirte si estás haciendo mal o bien. Va a determinar el contexto. Vuelvo a repetir el contexto. Vamos a seguir viendo, ¿no? Otros tipos de enseñanza. Luego tenemos el constructivismo, ¿no? El famoso constructivismo. Acá, ¿no? Nos dice que el conocimiento se va a ir construyendo, ¿no? Y es el protagonista, en este caso, el sujeto, estudiante, alumno, como quieran decirlo, que va a generar su propio conocimiento a partir de la relación, ¿no? Y esto es lo que hay que rescatar a partir de la relación con su entorno, ¿no? Aquí estamos hablando de dos representantes, es Piaget y Vygotsky, ¿no? Entonces, estos dos representantes, ¿no? Especialmente Vygotsky, va a dar ciertas bases teóricas para que se dé a través del constructivismo cierta educación, ¿sí? Entonces, aquí la didáctica va a ser que el estudiante va a crear su propio conocimiento a través de la interacción, ¿sí? Nos quiere decir que a través de la interacción el sujeto, el estudiante, va a aprender y si no hay interacción no va a aprender, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos actualmente esto en la educación virtual? Fácil, esto se lo ve en las plataformas. En las plataformas es visual que se ve esto. Por ejemplo, ¿cómo haces un relacionamiento con el entorno? ¿No? Como no hay presencia física, el entorno se va a volver el entorno de la plataforma, donde todos estén ahí, ¿no? Como usuarios con cierto perfil. Entonces, cuando tú estás como usuario y cierto perfil, estás dentro de un entorno. Este entorno es llamado plataforma. En nuestro caso se llama plataforma Moodle, que es de la OPEA. En otros se llama plataforma que usan mayormente el, ¿no? Classroom, podría ser. Entonces, cuando se da este constructivismo, obviamente que este constructivismo, las bases que se han dado, sí o sí se tienen que dar presencialmente para que se llegue a construir, en este caso, el conocimiento a partir de la interacción. Pero cuando se cierra estos espacios presenciales, el constructivismo no muere, por si acaso, pero se está dando, tal vez no al 100%, pero se está dando en un determinado porcentaje. Ahora, ¿dónde se ve eso? Se ve en las plataformas, ¿sí? En las plataformas se ve la interacción. Estamos hablando del tema educativo, porque también se ve la interacción en el Facebook, ¿no? Pero eso es otro tema. Pero acá, cuando la plataforma, por ejemplo, institucional, entonces ahí se va a dar la interacción. Entonces ahí se va a ver un poco de constructivismo. No se va a ver todo, pero se va a ver un poco. A ver, tenemos plataformas como Doméstica, ¿no? Creana, Platzi, Unedi y otras plataformas, ¿no? Todas estas de acá son pagadas, por si acaso. Aquí faltaría del otro lado, ¿no? Que tiene que ver con el software libre, el Chamilo, el Moodle, faltaría ahí, ¿no? Y otras más.
pero recordar que esta interacción se va a dar dentro de una plataforma, ¿ya? Ahora, las plataformas también tienen su propia base educativa. Por ejemplo, la plataforma, en este caso vamos a poner dos ejemplos. La plataforma de Classroom genera, no al 100%, pero genera, ¿no? Que el estudiante construya su propio conocimiento a través de la relación o interacción, en este caso, que va a tener dentro de la misma plataforma. Determinante las actividades, ojo, ¿no? Pero del Classroom lo que determina esta interacción es el aprendizaje colaborativo, ¿sí? Ojo con eso, es el aprendizaje colaborativo, pero está dentro, ¿no? Dentro de una plataforma y esta plataforma va a generar que el estudiante cree su propio conocimiento. Ahora, del Moodle también es lo mismo, pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, no se está dando al 100%, pero sí se está usando unas ciertas bases para que el estudiante cree su propio conocimiento. Nosotros en la plataforma hacemos lo mismo, ¿sí? Todos ingresan, ¿no? Lo primero que se fijan es qué hay de tarea. Leen, en este caso, la instrucción, ¿sí? Estaríamos hablando de conductismo, ¿no? Y en base a la instrucción generan una reflexión. En este caso, la reflexión última que hemos generado es un gráfico, un mapa conceptual. Entonces, están construyendo su propio conocimiento. Ahora, ¿cuándo se ha dado la interacción? La interacción se ha dado en el foro, porque cuando tú has leído la primera presentación o la primera, en este caso, los primeros que han respondido, entonces has tenido que leer uno por lo menos de toditos, entonces has generado cierta interacción. No como se desearía, pero has hecho algo, ¿no? Entonces, también se está dando ahí el tema de constructivismo también. Ya, entonces, esos tres son la base, ¿sí? Y en todo tema educativo se van a ir viendo y van a ir rotando. También nacieron otras, ¿sí? Como el conectivismo, ¿sí? El conectivismo también podríamos ponerla acá, ¿sí? Pero yo no lo puse. ¿Saben por qué? Porque el conectivismo es relativamente joven. No tiene las bases conceptuales para decir los roles que tiene un estudiante y los roles que tiene un maestro. No tiene esas bases conceptuales, como lo tiene el constructivismo, como lo tiene el conductismo. No tiene eso, ¿ya? Pero otros autores agarran como un modelo de educación que se enfoca al estar conectado. De ahí viene el conectivismo, ¿sí? Conectivismo. Entonces, todavía eso se está fundamentando, pero también es bueno conocerlo, ¿no? La clave de esa forma, ¿no? No es una forma de enseñar, por si acaso, solo te dice cómo se está viviendo actualmente. Y bueno, no es actual, y eso es hace del 2005 si no me equivoco, ¿sí? O del 2006. Su autor, Simon, no me acuerdo el apellido, pero es Simon. Entonces, él lo plantea así en un ensayo de 20 hojas, ¿no? Que están traducidas, están en inglés, pero ya están traducidas al español, ¿no? O sea, no tiene la base teórica para decir que es algo como decir como es constructivismo, no tiene esas bases teóricas que tienen que ver con los roles que se asigna al docente y al estudiante. Entonces, recién se está aportando ahí, pero es bueno conocerlo, vuelvo a repetir. El conectivismo que habla de estar conectados siempre, ¿sí? Actualmente sí están conectados, casi el 100% podríamos decirlo, al dar la clase virtual, casi, pero hay un cierto porcentaje que por razones económicas, sociales o otras no se han conectado. Entonces, el conectivismo ahí es el punto débil. ¿Qué pasa con esas personas que no están conectadas? No, eso no lo dice el conectivismo, solo te dice lo bueno de estar conectado, ¿ya? Entonces, tiene muchos vacíos teóricos para verlo desde el lado educativo, pero sí hay que reconocerlo, ¿ya? Entonces, vamos a ir pasando, eso era como un plus, vamos a ir pasando a este que es el bien utilizado y los de primaria lo utilizan, inicial también, ¿no? Hasta los de educación superior, la universidad, que tiene que ver con el aprendizaje significativo,
¿no? En la educación por competencias es muy usado el aprendizaje significativo. Ahora, el aprendizaje significativo por Ausubel, ¿ya? El aprendizaje por descubrimiento de Brunner, las inteligencias múltiples de Gardner, ¿sí? No se quedan atrás, por si acaso. El aprendizaje significativo, el aprendizaje por descubrimiento y las inteligencias múltiples, ¿sí? Están también metidas en la educación virtual. Ahora, ellos proponen, ¿sí? Vamos a agarrar los tres en uno. Ellos proponen que debe hacerse la educación algo efectivo. Quiere decir que te dure, ¿sí? No solamente por la memoria, ¿no? O sea, no solamente por memorizar me va a durar, sino tiene que haber algún episodio en el cual yo pueda recordar, en este caso, lo que ha pasado. Por ejemplo, tal vez yo he aprendido algo a través del movimiento de mi cuerpo, entonces ya se está haciendo significativo. Y al hacerse significativo, yo he descubierto algo ahí, ¿no? Y al descubrir algo ahí, me he sentido feliz, ¿no? Inteligencia múltiples. O me he sentido triste tal vez por ahí. O tal vez he mejorado mis capacidades musicales, ¿no? O he mejorado mis capacidades en matemáticas o lenguaje, ¿no? Entonces ya estamos hablando de inteligencias múltiples. Entonces, nos van a proponer que debe ser un aprendizaje efectivo y lo más importante, contextualizado, ¿ya? Ahora, ¿dónde se ve esto? En los famosos PLE, ¿sí? En los famosos PLE. Actualmente esta metodología del PLE, ¿sí? Que es el entorno de tu aprendizaje, ¿sí? Que viene del inglés por si acaso, que son entornos personales de aprendizaje, es el PLE. Hace 7 años el del PLE era bien famoso, ¿sí? Porque tú mismo te generabas tus entornos personales de aprendizaje en el ámbito virtual, ¿ya? Ahora les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, vamos a agarrar el Facebook, que es el más famoso. ¿Cómo te hacías tu PLE? ¿No? PLE, que significa entornos personales de aprendizaje. ¿Cómo te hacías tu PLE? Fácil. Cuando tú abres tu cuenta de Facebook, ¿no? Vas aceptando amigos. Vas aceptando tu mismo entorno. Tú mismo vas a ir definiendo tu entorno. Entonces, si aceptas amigos conocidos, entonces estás reafirmando tu entorno. Ahora, por ahí descubres una página en Facebook que te habla cosas de educación superior. Estás también, en este caso, aumentando algo a tu entorno personal. Ahora, en esas páginas que tú has descubierto por ahí, te enseñan o te dan libros gratis o hacen buena crítica, ¿no? A la educación o algo, ¿no? Que tú estás aprendiendo indirectamente porque ya lo has asimilado como si fuera de tu entorno. Quiere decir que ya le has dado un me gusta. Entonces, ya estás tú definiendo tu entorno de aprendizaje. Ahora, cada vez que tú vas a ir dándole like, el Facebook tiene inteligencia, por si acaso, artificial y te va a ir sugiriendo. Ya han debido ver ustedes, se te sugiere tal página, ¿no? Y tal vez, vamos a poner dos ejemplos ahí. Se te sugiere tal página de músicas. Eso significa que anteriormente has dado mucho me gusta a ciertos tipos de músicas y te está sugiriendo una página de músicas. Puede ser, se te sugiere una página de libros. Quiere decir que has dado muchos likes a ciertas páginas que han publicado libros o pedazos de libros o reseñas de libros y el Facebook te está recomendando. Eso quiere decir que Facebook te está moldando tu entorno personal de aprendizaje. ¿Ya? Ahora, también, eso es con el Facebook y es más fácil de entender con el Facebook. También tú mismo lo puedes hacer, no solamente en el Facebook, ¿no? Por ejemplo, puedes hacer mediante el YouTube también. Hay ciertos canales, ¿no? Que te dan información, en este caso, ya sea de entretenimiento, educativos o de formación, y tú te vas a ir adueñándote de ellas. En este caso, con su famosa palabra, suscribir. Tú te vas a ir suscribiendo y te van a llegar notificaciones. Quiere decir que en tu entorno, tú solamente te has suscrito a páginas educativas y te van a llegar
¿no? Mensajes, en este caso, cosas relacionadas a lo que te has suscrito. Entonces, quiere decir que tú estás generando tu propio entorno de aprendizaje. Ahora, eso es en el caso de, ¿no? de docentes. En el caso de los adolescentes, sus play son más, podríamos decirlo, más entonados a lo que ellos quieren hacer. Por ejemplo, no sé, muchos dan muchos like a ciertos tipos de músicas, ¿no? Entonces, ahí ellos se hacen suple en torno a eso, ¿ya? Otros estudiantes, por ejemplo, ¿no? De la universidad, dan sus like a ciertas páginas políticas, ¿no? Que tienen que ver con temas de la universidad o temas coyunturales. Entonces, dan like ahí, entonces se forman sus propios espacios, en este caso sus entornos, sus plays, ¿no? Entornos personales de aprendizaje, de lo que ellos quieren en su momento, ¿ya? Ahora, imagínense esto. Eso es lo bonito del play también, aunque no lo usan bastante, pero sí inconscientemente lo hacemos. Imagínense que yo he dado muchos likes a ciertas páginas que publican cosas interesantes en educación y Facebook solo ha memorizado eso y me va recomendando otras páginas que tienen esa misma visión. Eso quiere decir que yo estoy construyendo mi entorno personal de aprendizaje con esa visión. Entonces, quiere decir que cuando yo construya cualquier material, ya voy a tener a la mano, ¿no? Ciertas experiencias o ciertos libros que han publicado gratuitamente gracias a mi entorno personal de aprendizaje, ¿no? Entonces, es muy importante tener eso. Ya no solamente es dar like a cualquier cosa en el Facebook, es un ejemplo del Facebook, ¿no? Hay que saber, porque gracias a la inteligencia artificial que tiene Facebook, te va a ir sugiriendo también, ¿no? Entonces, eso podríamos hablar con respecto a estos tres, que el aprendizaje significativo por descubrimientos y las inteligencias múltiples van a generar o generan actualmente estos plays, ¿sí? Estos plays, que son los entornos personales de aprendizaje. Listo. Vamos a pasar. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos, ¿ya? Algunos ejemplos que, que es de educación superior, ¿ya? Entonces, vamos a poner un ejemplo de la universidad. Entonces, viendo un entretejido con la realidad, yo he hecho una cierta investigación, ¿sí? Para definir ciertos aspectos de la educación virtual. Ahora, como dijimos a un principio, la educación virtual tenemos que definir la plataforma que se va a usar, siempre, porque hay dos requisitos para educación, para que se dé la educación virtual, propiamente dicha. La conectividad, en este caso la conexión a internet o datos, y la plataforma que se va a usar para que se dé una educación virtual. Ahora, en la universidad, vamos a poner ejemplos, han agarrado la plataforma virtual Classroom por lo fácil de manejo, ¿no? Tanto como docente y estudiantes, pero pierden ciertos privilegios, por si acaso. Entonces, este enfoque que han agarrado la universidad, han agarrado desde un enfoque de instrucción, o sea, quiere decir de un enfoque conductista, ¿sí? Y a la vez han correlacionado o paralelamente se ha hecho, dependiendo de los docentes que han agarrado la educación virtual y cómo ellos han enfocado su educación virtual, se ha dado de forma colaborativa en algunos aspectos, ¿no? Porque en sí la esencia de usar Classroom es que este genere colaboración, ¿sí? Colaboración. Ahora, si este genera colaboración, quiere decir que han agarrado el conductismo y han agarrado el constructivismo, pero no a su máxima expresión, más bien a su mínima expresión. Entonces, han combinado también en ello actividades síncronos y asíncronos. Quiere decir actividades que estaban dentro de la plataforma y actividades que se daban en vivo, como acá estamos en la videoconferencia. Así lo han hecho. ¿Sí? Entonces, también ha habido en este aspecto de las videoconferencias cierta instrucción, ¿sí? Y cierta obligación de conectividad. Ahora, pasamos
a la accesibilidad. Cuando han usado el Classroom, ¿sí? Primeramente, es de fácil acceso, relativamente gratis. Hayan tenido el primer choque, ¿sí? En el relativamente gratis, porque recuerden que cuando tú creas tu correo, solo te dan 15 gigas, o sea, es relativamente gratis, aunque puedes usar las aplicaciones de Classroom, ¿no? Y de Google Meet, pero es relativamente gratis porque no tienes todos los privilegios. Ya, entonces es lo primero que se han chocado, ¿no? Porque han definido la plataforma. Entonces, lo que han hecho es dar cuenta institucional a todos. A todos han dado cuenta institucional. Quiere decir que de relativamente gratis han pasado a lo institucional con una cuenta institucional, que está bien, ¿no? Porque tienes que definir que la actividad virtual, ¿no? Va a tener éxito dependiendo a la accesibilidad del docente a ciertos botones, ¿sí? Entonces, estos ciertos botones van a generar en el docente, ¿no? Cierta interacción. Por ejemplo, cuando usas una cuenta Google pagada, tu capacidad de almacenamiento sube y ciertos botones se habilitan en otras herramientas. Por ejemplo, en el Google Meet ya puedes, se te muestra el botón de grabado de clase. Ahora, es muy importante eso de grabado de clase, ¿no? Entonces, esos ciertos aspectos han ido viendo en la educación virtual en la universidad con la herramienta del Classroom, ¿no? Y ellos siguen manejando actualmente y se han acostumbrado los docentes a manejar esta herramienta del Classroom, ¿sí? Ahora, la educación virtual, entonces, acá en este ejemplo, solo ha llegado a ser informativa y generar algo de conocimiento, ¿sí? Ahora, yo vi también en otras universidades una combinación de ciertas plataformas, por ejemplo, Classroom, Chamilo y Microsoft 365. A ver, Moodle está en todas las universidades, por si acaso no hay ninguna universidad que no tenga Moodle. Chamilo, he visto que utilizan en los institutos, ¿sí? En el Álvarez Plata y que utilizan el Chamilo como plataforma. Microsoft 365, ¿sí? Que utiliza la Universidad de la EMI. Y entonces, varias universidades están utilizando cualquier plataforma, ¿no? Porque para dar una educación virtual se tiene que definir bien la plataforma y se tiene que definir bien si es institucional, ¿no? O solo va a ser relativamente gratis, o sea, solo se va a usar con lo que nos da, ¿no? Ahora, estas ciertas plataformas, ¿no? Y vuelvo a decir, te van a dar también ciertas metodologías, ¿ya? Y estas ciertas metodologías a ti te van a crear ciertas habilidades, ¿sí? Ante su uso. Por ejemplo, el Classroom, ¿no? Te genera en sí mismo colaboración al usar, por ejemplo, el doc de documentos, puedes hacer colaboración. El Moodle te permite hacer interacción, ¿no? A través de ciertas actividades dentro de la misma plataforma. El Chamilo va también por ese lado. El Microsoft 365, ¿no? Con su famoso Teams. El Teams, ¿no? Que es una combinación de, para hacer videoconferencias y a la vez tiene chat adentro y a la vez puedes enviar archivos y descargar archivos y subir y calificarles. Se te abre aún más las posibilidades metodológicas que tiene el Teams. Lo malo del Teams, ¿no? Que es de Microsoft 365, es que te lo hace lento a la computadora, ¿sí? Lo lentea, quiere decir que utiliza mucha memoria RAM, ¿ya? Hay que ver esos aspectos también porque el estudiante tiene bueno, todos los estudiantes tienen cierta capacidad en el tema de cómo acceden, ¿no? Quiere decir su computadora. Entonces hay que ver esos aspectos. Entonces, para amenizar más los elementos y los procesos de la enseñanza-aprendizaje en estos temas de virtualidad, uno, hay que generar ciertos materiales digitales. Ahora, generar los materiales dependiendo a la accesibilidad que yo tengo a la cuenta institucional, ¿no?
Y estos materiales van a generar una cierta recursividad. Quiere decir que yo puedo mejorar el material con otro grupo o puedo no cambiar de material dependiendo del contexto también, para que este mismo me genere una diversidad de técnicas o métodos cuando yo los quiero utilizar en los estudiantes, ¿no? Y esto a través, esto, ¿no? Todo esto va a generar en mí una actitud y también va a generar una cierta actitud en los estudiantes. Podríamos llamarlo un pensamiento complejo. Podríamos llamarlo, dijo, porque recién se está sentando las bases también. Entonces, esta cierta actitud que va a haber en ambos, docente y estudiante, ¿no? Va a generar cierto cambio en el modo de cómo se enseña en educación virtual, ¿ya? Pero recordar que este nuevo cambio se debe dar en uno mismo, con el otro y en la casa, ¿no? Que tiene que ver con el eco, con la ecología de la casa. Entonces, tenemos que repensar todos esos aspectos para entender la educación virtual. No solamente es definir la plataforma, ¿no? Hay que definir también qué privilegios nos da la plataforma para usar. Hay que definir también qué enfoque está sumada a la plataforma, bajo qué enfoque se ha creado. Y hay que ver también cómo podemos hacer las combinaciones de ciertas actividades en la plataforma. Entonces, se juegan muchos aspectos, ¿no? Pareciera que no cuando nosotros damos una cierta actividad en la plataforma y digo, hagan la tarea y punto. No, se juegan muchos aspectos, desde aspectos de roles, ¿no? Hasta aspectos visuales se juegan cuando hablamos de educación, en este caso virtual, ¿ya? Entonces, vamos a quedar acá, ¿sí? Vamos a quedar acá. Voy a dejar de compartirles. Listo. Entonces, vamos a quedar acá. ¿Sí? Vamos a quedar ahí. Y la siguiente clase vamos a ir viendo los abordajes que se tiene en la educación síncrona, asíncrona, ¿no? Y todo lo que hace referencia a la formación en línea. Recordando también o iniciando la siguiente clase en cómo estamos como docentes en la formación y cómo están los estudiantes desde la formación también. Recordando estos aspectos técnicos, económicos, sociales, ¿no? Que hemos ido viendo más antes, ¿no? Entonces, la siguiente lo vamos a profundizar más y también vamos a profundizar el tema de lo asíncrono, ¿no? Y lo síncrono, ¿sí? Que es en tiempo real, ¿no? Y en tiempo programado, ¿ya? A ver, vamos a pasar ahora a las preguntas, ¿sí? A las preguntas, recordando que hoy voy a subir su trabajo para la siguiente semana, es que tú construigas tu propio glosario, ¿sí? 15 palabras. 15 palabras tú debes construir. Ahora, ¿cómo vas a construir las 15 palabras? Primero, seleccionas las palabras que quieres construir. Obviamente son palabras que están relacionadas a la educación virtual. Tienen que estar, es por obligación, no porque de eso trata el módulo. Tienen que estar palabras relacionadas a la educación virtual. Identificar las 15 palabras, tú encuentras el significado más la fuente de dónde estás sacando. La fuente, por si acaso, no se aceptan de Rincón del Vago ni de Wikipedia. Ojo, no se aceptan definiciones de esas dos páginas. Ahora, una vez que tú identifiques la palabra, le des el significado y también pongas de dónde has sacado, ¿no? O sea, quiere decir la fuente del cual has sacado esa información, ¿no? En algunos pueden usar el diccionario, otros pueden usar el diccionario Larousse también, otras páginas web, otros pueden usar algunas revistas también. Entonces tiene que estar, pero la fuente abajo del significado. Y al lado también debe estar la imagen. Ahora, el tema de la imagen tiene que estar por el tema de que otros simplemente al ver la imagen se acuerdan del significado, ¿no? Otros también al leer, no simplemente al ver. Entonces tiene que ver también con el tema visual. Algunos aprenden más rápido con el tema visual. Pues es muy importante también colocar la imagen. Entonces tendrían que tener 15 palabras con sus significados y con sus imágenes, ¿no? Hemos hablado muchas palabras hoy. A ver, les puedo decir desde la primera clase
¿qué palabras podrían entrar a su glosario? Primero, educación virtual, formación en línea, ¿no? Educación a distancia, las TIC, ¿ya? ¿Qué más? Plataformas, internet, ¿qué más tenemos por ahí? Digital, formatos, internet, multimedia, ¿qué más tenemos? Plataforma, ya he dicho, videollamadas, asíncrono, síncrono, ¿qué más? Eh, recursividad, enseñanza en línea, enseñanza de tutores, ¿no? Redes sociales. A ver, vamos a ir bajando. Publicación, post, Twitter, ¿no? Vamos a ir bajando. Escenarios virtuales, PLES, ¿no? Que son entornos personales de aprendizaje. Aprendizaje por colaboración. Vamos a ir viendo qué más. ¿Qué es Classroom? ¿Qué es Moodle? ¿Qué es Chamilo? ¿Qué es Microsoft 365? ¿Qué es intuitivo? ¿Qué es fácil? ¿Qué es de fácil navegación? ¿No? ¿Qué es información y conocimiento? ¿Qué es la teoría de la información? Entonces, esas palabras, ¿no? Y bueno, ya he dicho creo que más de 15. Entonces, pueden buscar esas palabras, ¿no? O pueden también colocar otras palabras que hablen, pero de educación, en este caso, virtual, ¿ya? Entonces, yo voy a calificar de uno, que esté de acuerdo a la temática, que es educación virtual, tienen que estar en esa temática. Y dos, el significado. Y el significado va a cobrar vida cuando tú pongas la fuente y cuando tú pongas el dibujo. Si tú pones la fuente y el dibujo, entonces el significado va a cobrar vida. ¿Por qué? Porque le estás dando un autor y le estás dando una vida a través de la imagen. Entonces, va a estar bien. Entonces, ya tendrían, ¿no?, su tarea hecha si ponen estos tres elementos. Significado, ¿no? El, el autor en este caso puede ser institucional o del Facebook o del diccionario y el dibujo, ¿no? Y se van a dar cuenta cuando van a poner el dibujo que hay veces es muy difícil encontrar dibujos para ciertas palabras, pero cuando lo encuentras, basta con ver el dibujo de tiempo o de mucho tiempo después y recuerdas la palabra automáticamente, porque te ha costado buscar el dibujo, ¿no? Entonces, ese va a ser el trabajo para la siguiente semana, ¿no? Vamos a pasar a las preguntas. A ver, ¿algún voluntario que tenga alguna pregunta por ahí? ¿Algún cuestionante? No sé, algún comentario por ahí. ¿O hacemos a sorteo? A ver, voluntarios, voluntarias. No, creo que ya están durmiendo. A ver, yo voy a seleccionar voluntarios al azar. Hoy se han conectado muchos. A ver, vamos a ir al azar. A ver, está, ¿dónde está? Está Norma Villarruel. Norman Villarruel, ¿estás presente? Buenas noches, Magister. Buenas noches, Gilmar. Una consulta. ¿Podría, bueno, aclararme cuál es el significado del play, por favor? Ya. Porque dijiste que son entornos personales, pero el significado considero que tiene un significado play, ¿verdad? Por favor, le agradecería de antemano. Gracias. Ya. El PLE significa en español, entornos personales de aprendizaje. Eso es lo que significa el PLE en español. La palabra PLE, por si acaso, es del inglés, ¿sí? Proviene del inglés
Y en español, ¿no? La traducción correcta, en este caso, sería entornos personales de aprendizaje. Ahora, en el inglés sería, a ver, déjenme recordar cómo era en inglés la pronunciación. A ver, déjenme, era... ya no me acuerdo en inglés, estoy fallando en inglés. A ver, déjenme recordar en inglés cómo se pronunciaba. Pero en español es eso, ¿no? De los entornos. Pero este tema de los plays, por si acaso, podría decirles que indirectamente sigue latente, pero ya no hablan mucho del tema, ¿ya? Había me acordado en inglés, es personal, ¿no? Learning que es aprendizaje, ¿no? Y, bueno, no me acuerdo esta palabrita, la E, cómo se pronuncia, pero tiene que ver con environment, ¿ya? A ver, se los voy a mandar, se los voy a escribir mejor, me resulta más fácil en el chat de acá del Zoom, ¿ya? Pero hay que recordar, ¿no? Lo que significa en español, que eso es lo más importante, que es entornos personales de aprendizaje, ¿ya? Que es la traducción del inglés, ¿sí? Del inglés. Ahorita les estoy escribiendo en el chat, ¿sí? Lo que es el play, ¿sí? Les voy a escribir play y abajo lo que significa en inglés. Y más abajo se los voy a escribir lo que significa en español, ¿sí? Esto de los plays, por si acaso, vuelvo a repetir, ya se ha dado hace mucho tiempo. Actualmente sí se sigue usando, pero de manera indirecta. ¿Saben qué ha superado a este concepto? Los famosos MOOC. MOOC, ¿sí? Los famosos MOOC, se los voy a escribir también. Son, desde el inglés también, son cursos masivos gratuitos, los MOOC. Eso es lo que ha superado a los PLE, por si acaso. El concepto PLE, ¿no? Es un concepto muy antiguo, pero se sigue indirectamente usando, ya que en tu entorno tú generas, ¿no? Tu propio aprendizaje de acuerdo a lo que te vas a ir suscribiendo. Pero lo que ha superado a esto es el MOOC, que son los cursos gratuitos, ¿no? En línea, que tú puedes hablar con ciertos autores internacionales en un curso MOOC y puedes hacer interacción a través de cierta plataforma que el curso MOOC utilice, ¿no? Y que no solamente pueden ser, en este caso, de cierta, a ver, ¿cómo les podría decir? Que no solamente puede ser de cierto país o de cierta provincia, sino puede haber una infinidad de países que están dentro del MOOC, porque son masivos, ¿sí? Son masivos. Entonces, esto ha superado al PLE, que es el MOOC, por si acaso, ¿no? Pero son como cursos masivos, gratuitos, que las universidades lo hacen. Usualmente los MOOC son famosos en Europa, ¿no? Por el tema de que las universidades generan MOOC para atraer, ¿sí? Atraer a ciertas carreras. Acá en Bolivia se han dado algunos MOOC en la Universidad Católica, vi 2 el año pasado. A ver, en la San Simón solo vi uno, pero era hace mucho tiempo, ¿sí? Y en la UMSA creo que recién sacaron un MOOC, ¿no? Pero no era de educación, era de, creo que el tema sociológico, con la caída del presidente, ¿no? O la renuncia del presidente, o sea, creo que sacaron un MOOC por ahí. Pero el concepto MOOC, ¿no? Vuelvo a repetir, es lo que ha superado al PLE, en el concepto de que es abierto, es masivo, existe interacción y esa interacción te va a generar conocimiento, ¿no? Lo malo de los MOOC es que tiene un principio y un final. Siempre tiene un principio y un final. Entonces, eso sería un punto negativo, ¿ya? A ver, otra pregunta. No, muchas gracias por la pregunta, ¿no? Me ha hecho recordar algunas cositas en inglés. A ver, vamos a pasar a otras preguntas. A ver, Norma, ¿ya sigues ahí, Norma? Norma Villarruel, Torrico.
Sí, buenas noches, licenciado. Buenas noches, Norma. A ver, te voy a hacer dos preguntas, ¿ya? Ok. Primero, ¿alguna vez pasaste, ¿no? Una clase, pero que no sea en la plataforma Classroom y que no sea en la plataforma Moodle? ¿Otra plataforma usaron? Bueno, yo soy maestra de educación primaria, ¿no es cierto? Yo el año pasado trabajé con ellos por este medio, por el Zoom y otra plataforma con los pequeños no he trabajado, licenciado. Ah, ya, Norma. Sí. Me has hecho recordar un tema muy importante. Em, y no, me vas a confirmar, Norma. El Ministerio de Educación sabemos que ha lanzado el instructivo de uso obligatorio, en este caso de su plataforma, que es Moodle en sí mismo. Solo han cambiado la temática y los botones y han puesto de logo Ministerio de Educación, ¿no? Ujú. Pero, recuerden, porque les dije, cada plataforma deviene de algún en este entendido, de algún concepto, de alguna definición de educación. Y la plataforma Moodle se agarra mucho del constructivismo, se agarra mucho, se sienta bases para que se haga la plataforma y se utilice la plataforma con ciertas bases del constructivismo. Ahora, cuando el Ministerio de Obligación, perdón, el Ministerio de Educación ha obligado a ciertos maestros en educación secundaria ha encajado un poco, ha encajado un poco. En educación primaria, cha, ha costado y sigue costando ahora actualmente, ¿no? Pero en inicial no ha dado, no ha dado. ¿Por qué crees, Norma, que en inicial la plataforma del Ministerio de Educación en educación virtual no ha funcionado? Norma. Mm, bueno, ellos son pequeños y como los pequeños no tienen, no diré conocimiento de la tecnología porque saben manejar muy bien lo que es el celular y los juegos, ¿no es cierto? Pero lo que son las plataformas virtuales, ellos no tienen conocimiento. Em, por un lado. Por otro lado, no sé, la dificultad tal vez sería, es que en educación inicial tiene que ser sí o sí presencial, me imagino, porque el niño recién está yendo a lo que es a una escuela, ¿no es cierto? El niño está yendo recién, aunque sabemos que la educación comienza en la casa, pero donde va a adquirir conocimientos es en la escuela. Y con una plataforma, sí hay cosas muy entretenidas para los pequeños, mucho va a depender del profesor o de la profesora, cómo lo va a desarrollar su clase, pero aún así esa interacción humana se necesita bastante con los pequeños. Esa interacción entre profesor y estudiante y compañeros es necesario, yo pienso que en educación inicial. Ya, gracias, Norma. Dijiste algo muy interesante y rescato, es la interacción. La interacción es la clave para educación inicial. Bueno, en sí para todas, ¿no? Pero más aún la interacción para en este caso, los niños, ¿no? Esta interacción ahora, la plataforma no te la va a dar, ¿sí? Y tal vez te lo dé, pero no al 100%, ¿no? Entonces, también hay que repensar, vuelvo a decir, repensar una nueva organización, tanto en la educación virtual, ¿no? Y tanto en la educación presencial, para repensar de nuevo, ¿no? Para repensar de nuevo esta nueva organización que yo como docente en el área virtual voy a dar, ¿sí? Porque imagínense, si nos dicen de una noche para el otro día, se va a utilizar tal cosa, tal plataforma, y tú eres, digamos, profesor de inicial o profesor de la universidad, ¿no? Necesitas tú también repensarte a ti mismo qué vas a hacer, qué interacción vas a generar, qué actividades vas a colgar, ¿no? Y para eso necesitas conocer, primero, si es educación 100% virtual, definir la conectividad de tus estudiantes. ¿Van a poder todos acceder
un primer paso. Segundo paso, la institución, ¿qué plataforma me va a otorgar? O yo me voy a, ¿no? Crear una plataforma, porque también se pueden crear. Entonces, ese es el segundo paso. Ya como tercer paso será este pensar, pero desde la otra persona. Y el cuarto paso podríamos decirlo, repensar de cómo es la organización dentro de su casa, ¿no? Porque el éxito no solamente va a depender de la actividad que ellos logren subir, sino va a depender también de la organización que se va a dar dentro de su casa. Nosotros podemos sugerirles ciertas organizaciones, ¿no? Pero no les podemos obligar, porque ya dependerá del papá, de la mamá, en algunos casos solo papá, en otros casos solo mamá, de cómo es esa organización, o en el peor de los casos, no hay ni mamá ni papá, ¿no? Entonces hay que ver esos aspectos. Y yo apuesto que lo han visto, ¿no? Lo han visto, pero hay que repensar siempre esos aspectos. Ya, gracias Norma. Muchas gracias Norma. Entonces, a ver, una pregunta más. A ver, ¿algún voluntario por ahí? ¿O voluntarias? Limber. Antes, muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, Limber. Dale, el micrófono es tuyo. Bueno, usted estaba hablando sobre la organización, ¿no? La reorganización de tiempos y momentos en el que vamos a desarrollar los aprendizajes. Yo quería referirme a la situación de lo que trabajamos con los estudiantes en el nivel primario. Nosotros como maestros podemos organizarnos de la mejor manera que podemos. La situación de los estudiantes es trágico, ¿no? Por la situación de que, primero, no cuentan con los aparatos que necesitaríamos, ¿no? Que son los celulares o tablets, ¿no? Para poder conectarse directamente. Por otro lado, estaríamos hablando de lo que es el Internet, la señal, perdón, la señal, ¿no? Y en muchos casos, en áreas cercanos incluso a la ciudad, no se cuenta con una señal perfecta. En la aplicación que yo realizo, de los 27 estudiantes que yo tengo, se conectan entre 7 a 5 estudiantes, por la situación, como estuve diciendo, de la señal. Y eso da limitaciones a los maestros, ¿no? Por más que nosotros nos organicemos. Y la organización dentro de la familia es muy precaria, ¿no? Entonces, en ese sentido. Y yo creo que esta situación del trabajo por la educación virtual es un proceso muy largo que se va a seguir suscitando con problemáticas sociales y tecnológicas, ¿no? Entonces, yo me imagino, ¿no? Que no lo vamos a desarrollar en su totalidad de la noche a la mañana. Es un proceso por lo menos de unos 10 a mínimo, yo considero, ¿no? De unos 10 años para que todos podamos contar con aparatos inteligentes y que podamos conectarnos de una buena manera y poder salir adelante a estos tiempos. Esa sería mi intervención, licenciado. Ya, gracias, Limber. Perdón, mi micrófono estaba apagado. Limber, antes que te vayas, una pregunta más. ¿Es fácil hacer una educación virtual, no? ¿O es más fácil hacer una educación presencial? Perfectamente, por favor. ¿Es fácil hacer una educación virtual o es más fácil hacer una educación presencial? Mm, por un lado, las dos cosas son buenas, ¿no? Pero lo primero necesita una buena preparación de parte del maestro para dar
actividades claras y específicas a los estudiantes, porque por el medio de la educación virtual no podemos abarcar mucho tiempo, ¿no? Porque tienen los mensajes, las actividades, las consignas, tienen que ser claras y precisas, ¿no? A lo que queremos llegar dentro de lo que desarrollamos los contenidos. Por otro lado, la educación presencial, en muchos de los casos, es bueno para los estudiantes que no cuentan con todos los aparatos, ¿no? Entonces, tiene sus beneficios como también tiene sus desventajas, ¿no? Cada uno de ellos. Pero eso es un reto que nosotros debemos enfrentar, ¿no? Es un reto que nosotros debemos enfrentar. No podemos desmayar por la situación de que no hay señal, no hay señal. Es una situación muy lamentable, pero tenemos que seguir luchando y enfrentando la realidad que nosotros estamos atravesando en este tiempo. Eso sería, licenciado. Gracias, Limber. Bueno, rescato 2 palabras de la última intervención, retos, que va perfecto a la temática, y de la primera intervención, proceso, ¿no? Es un proceso, ¿ya? Nos quedaremos con las palabras de Limber. La educación virtual es un proceso. No se va a dar de la noche a la mañana. Ojo con eso. Tampoco vas a ser el mejor docente solamente viendo videos tutoriales. Ojo también con eso, ¿no? Es como en la clase presencial. Si en la clase presencial solamente tú lees libros, no por leer te vas a volver el mejor docente. La práctica te va a definir como docente, ¿no? Es lo mismo lo que pasa en la educación virtual. No solamente al ver videos de YouTube vas a ser un docente virtual, ¿no? Va a definir también tu práctica que hagas con ciertas herramientas para que seas un docente virtual o te aproximes al concepto de educación, ¿no? Virtual. Ahora, como es un proceso, requiere de tiempos, requiere de paciencia, ¿no? Requiere de planificación y otros aspectos más que van a redefinir, ¿no? En algunos casos, repensar nuestra actividad docente, ¿ya? Y queda como reto, ¿sí? Yo apuesto de los 49, bueno, 48 que estamos conectados, ya hemos pasado ese reto, ¿sí? Lo hemos pasado. Y de ese reto ha salido experiencias, ¿sí? Y esas experiencias se están repensando de nuevo. Yo apuesto, ¿no? Para el año que viene. Entonces, va a haber una cierta mejora. ¿Listo? Entonces, con esto me despido, ¿sí? Indicándoles que el trabajo va a estar colgado. Hoy en la noche voy a subir el trabajo y ya después, ¿no? Ustedes mañana ya van a poder realizar, hacer, en este caso, su glosario. 15 palabras, ¿no? 15 palabras que tengan el significado, la palabra, el significado, la fuente y el dibujo. Si tienen todos estos aspectos, entonces lo subes al Moodle, ¿no? En formato PDF, por favor. PDF usualmente pido, ya que algunas personas suben en Word y cuando suben en Word se descompagina ciertas imágenes, ¿no? Y hay veces se pierden en algunos casos. Entonces es mejor transformarlo en PDF, ¿no? Que es bien fácil, ¿no? Agarras tu Word, lo guardas como, decir guardar como, y ahí buscas la opción PDF y te lo guarda. ¿Listo? Entonces, me despido y nos vemos la siguiente clase el próximo miércoles. Muy buenas noches a todos los participantes. Hasta luego. Una consultita, Lisa, una consultita antes de Sí, salir. Luis.